Esta noche, vamos a comenzar en un lugar que a menudo se imagina como una simple curiosidad arquitectónica, un capricho de una viuda excéntrica con demasiado tiempo y dinero, pero que en realidad es un mapa físico del remordimiento, la esperanza y el intento humano de negociar con lo invisible. Antes de sumergirnos en los pasillos que no llevan a ninguna parte y las puertas que se abren al vacío, me gustaría pedirte que te acomodes, que permitas que tus hombros caigan y que encuentres esa posición perfecta en tu cama donde el mundo exterior comienza a desvanecerse. Esta es una historia larga y pausada en Observador de la Vida, diseñada no para asustarte, sino para acompañarte suavemente hacia el sueño mientras exploramos los rincones más extraños de la mente humana. Si te gusta este tipo de narraciones tranquilas y sientes que te ayudan a desconectar, te agradecería mucho que le dieras un me gusta al video, solo si realmente lo disfrutas, y si quieres quedarte con nosotros en futuras noches, considera suscribirte al canal. Y cuéntame, antes de cerrar los ojos, ¿desde qué parte del mundo nos escuchas hoy y qué hora marca tu reloj en este momento? Me encanta imaginar este hilo invisible que nos une en diferentes usos horarios bajo el mismo deseo de descanso. A menudo, la historia de la mansión Winchester se cuenta como un relato de terror convencional, lleno de fantasmas vengativos y una mujer que perdió el juicio, pero la realidad es mucho más matizada, silenciosa y, a mi parecer, profundamente conmovedora. No estamos ante un documental dramático de suspenso, sino ante una crónica sobre la arquitectura de la ansiedad y el consuelo que buscamos en la repetición y el orden. Vamos a hablar de Sarah Winchester, no como la viuda loca, sino como una mujer increíblemente inteligente y solitaria que decidió que mientras el martilleo de la construcción no cesara, su propia historia no llegaría a su fin. En Observador de la Vida preferimos las historias lentas, esas donde los detalles de una moldura o el sonido de un paso en una escalera de madera dicen más que cualquier grito. No necesitas memorizar el número exacto de habitaciones ni las fechas de los juicios, puedes permitir que mi voz sea simplemente un murmullo constante que te envuelve. Si en algún momento sientes que tus párpados pesan demasiado, es perfecto. No tienes que quedarte despierto hasta el final, la historia seguirá aquí, cuidando tu descanso. Puedes cerrar los ojos cuando quieras, yo seguiré hablando, y la mansión se construirá sola en tu imaginación. Capítulo 1. El mito de la viuda y el ruido del martillo. Para entender el laberinto de 160 habitaciones que hoy conocemos, primero debemos despojar a Sarah Winchester de la caricatura que el tiempo y el cine han construido sobre ella. Casi siempre se nos dice que construyó su casa para confundir a los espíritus de las víctimas del Raffle Winchester, como si fuera un juego de escondite macabro. Sin embargo, si lo analizamos con la calma de la noche, vemos a una mujer que era una de las mentes más brillantes de su época, una políglota aficionada a la arquitectura y la jardinería que simplemente decidió que su hogar sería su obra de arte inacabada. El mito popular prefiere la imagen de una mujer aterrorizada, pero la realidad cotidiana era la de una mujer que encontraba paz en el sonido constante de la madera siendo cortada. ¿Te has preguntado alguna vez por qué nos atraen tanto las historias de locura ajena cuando, en realidad, todos tenemos nuestros pequeños rituales para mantener a raya nuestras propias preocupaciones? Sarah no estaba simplemente huyendo, estaba creando. En lugar de ver las escaleras que terminan en el techo como un error de juicio, podemos verlas como una metáfora de los caminos que todos iniciamos y que a veces no llevan a donde esperábamos. En el canal Observador de la Vida, nos gusta pensar que la mansión no era una trampa para fantasmas, sino un refugio contra la soledad. Sarah había perdido a su hija y a su marido en un periodo muy corto, y en el siglo XIX, el luto no era algo que se superara rápidamente, sino que se vestía y se habitaba. Comparado con la imagen de una casa de terror de feria, la mansión real era un lugar de una sofisticación tecnológica asombrosa para su tiempo. Tenía ascensores, sistemas de calefacción central y una red de comunicación interna que cualquier hotel de lujo de la época habría envidiado. Sarah no estaba descuidando la realidad, la estaba perfeccionando a su manera. El humor suave de la historia reside en que, mientras el mundo exterior la juzgaba, ella vivía en el futuro, rodeada de vidrieras de Tiffany que filtraban la luz de California en patrones que solo ella comprendía. A medida que te acomodas más profundamente en tus sábanas, imagina el sonido de un martillo a lo lejos, no como algo molesto, sino como un ritmo constante, casi como el tic-tac de un reloj que te asegura que todo sigue su curso. Sarah Winchester entendió algo que nosotros a menudo olvidamos. Que mientras estemos construyendo algo, por muy extraño que sea, todavía estamos aquí.
Si ya estás empezando a visualizar esos pasillos interminables, no te preocupes por perderte. En esta historia, perderse es parte del descanso. No hay ninguna salida que debas encontrar esta noche, solo el flujo de las palabras y la quietud de tu habitación. Tal vez, en la penumbra de tu cuarto, puedes empezar a notar cómo el silencio también se construye. Cada respiración tuya es como un ladrillo que pones en tu propia mansión de tranquilidad. Sarah Winchester construyó durante 38 años sin interrupción, las 24 horas del día. Nosotros solo necesitamos construir esta pequeña burbuja de paz durante un par de horas. Me pregunto si alguna vez has sentido que un proyecto inacabado es, en realidad, lo que te mantiene con energía para el día siguiente. Para Sarah, el inacabamiento era una forma de inmortalidad. Capítulo 2. El umbral del laberinto y la educación del silencio. Para entrar en el mundo de Sarah Winchester no basta con cruzar una puerta física, sino que hay que entender el sistema de reglas invisibles que regía su vida cotidiana. Imagina que eres un carpintero o un jardinero que llega a la propiedad de San José a finales del siglo XIX. No te recibe una mujer aterrorizada por sombras, sino una jefa meticulosa y extremadamente inteligente que domina varios idiomas y que conoce los secretos de la arquitectura mejor que muchos profesionales de la época. En el canal Observador de la Vida nos gusta detenernos en este proceso de aprendizaje porque nadie entraba en la mansión simplemente para trabajar, sino para formar parte de una maquinaria de construcción perpetua que nunca se detenía. El entrenamiento de los empleados era un ejercicio de discreción absoluta. Se les enseñaba que el ruido del martillo era la música de la casa y que el silencio de las voces era el respeto debido a la dueña. Sarah Winchester no buscaba sirvientes que hablaran, sino manos que crearan. Se dice que muchos de los trabajadores vivían en la propiedad durante años aprendiendo a navegar por pasillos que cambiaban de dirección cada semana. Imagina la sensación de caminar por un corredor que ayer terminaba en un ventanal y hoy desemboca en una pared de ladrillos sólidos. Esa desorientación controlada no era un error, sino una disciplina. Los empleados aprendían a no cuestionar la lógica de lo absurdo y a encontrar belleza en la repetición. Este sistema de observación y vigilancia era sutil pero constante. Sarah no necesitaba estar presente en cada habitación para saber qué estaba ocurriendo. La mansión fue diseñada con una red de tubos acústicos y mirillas ocultas que permitían que la comunicación fluyera como un susurro por las paredes. Era una forma de poder silencioso donde la dueña de la casa era una presencia omnisciente pero casi invisible. Si estás escuchando esto y sientes que tu mente se relaja, visualiza ahora el movimiento lento de las virutas de madera cayendo al suelo mientras un carpintero trabaja bajo la luz de una lámpara de aceite. No hay prisa por terminar porque el trabajo mismo es el destino. ¿Alguna vez has trabajado en un lugar donde las reglas no estaban escritas pero todos las conocían por instinto? En la mansión Winchester esa atmósfera de secreto compartido creaba un vínculo único entre los trabajadores y su patrona. Se les pagaba el triple del salario habitual de la época no solo por su destreza sino por su capacidad de guardar silencio ante las excentricidades del diseño. Esta lealtad se basaba en un respeto mutuo por el orden y la perfección técnica. Sarah podía pasar horas discutiendo el ángulo exacto de una moldura o la transparencia de un cristal de Tiffany. Para ella la excelencia era una forma de oración y para sus empleados era una garantía de estabilidad en un mundo que fuera de esos muros se movía demasiado rápido. A medida que dejas que estas ideas de disciplina y de espacios cambiantes se asienten en tu espíritu, siente como tus músculos se ablandan por completo. La pesadez de tus brazos es una señal de que has aceptado el ritmo de esta casa donde el tiempo no corre sino que se expande. Ya no tienes que buscar el sentido de cada pasillo ni la utilidad de cada puerta. Al igual que aquellos carpinteros antiguos, tú también estás bajo la protección de una rutina que no te exige resultados inmediatos. Deja que la oscuridad haga su trabajo de restauración en tus pensamientos mientras visualizas la madera pulida y el brillo de los metales bajo la luz de la luna. Me pregunto si puedes imaginar la paz que sentían esos hombres al final de su jornada sabiendo que al día siguiente volverían a construir algo que quizás sería demolido la semana siguiente. Esa falta de apego al resultado final es la clave del descanso profundo. No construimos para terminar sino para estar ocupados en el presente. En Observador de la Vida valoramos esa filosofía de la persistencia tranquila. Sarah Winchester transformó su dolor en un movimiento perpetuo de construcción y tú puedes transformar tu cansancio en un movimiento perpetuo de relajación. Siente el frescor de la almohada y la calidez de la manta sobre tu piel.
Estás en un lugar donde las puertas que no llevan a ninguna parte son simplemente invitaciones a dejar de buscar una salida. No hay nada que encontrar fuera de este momento de paz absoluta. Deja que el eco de mi voz se debilite poco a poco, convirtiéndose en un murmullo lejano que apenas llega a tus oídos. Estás flotando en la penumbra dorada de una historia que te regala la libertad de no tener que llegar a ningún sitio. Todo está bien en este laberinto de sueños donde el silencio es el único guía que necesitas. Capítulo 3. Las reglas invisibles de la atención y el rango de las sombras. Para habitar mentalmente la mansión de Sarah Winchester debemos comprender que no era solo un edificio de madera y cristal, sino una jerarquía de silencios y de rangos invisibles. En el canal observador de la vida nos gusta desvelar cómo el poder no siempre se ejerce con gritos o decretos, sino a través de la arquitectura y la atención al detalle. Dentro de esos muros existía una aristocracia del mérito basada en la capacidad de anticipar los deseos de la dueña sin que ella tuviera que pronunciar una sola palabra. Los capataces más veteranos, aquellos que habían estado en la propiedad durante más de 10 o 15 años, poseían un estatus casi sagrado. Ellos eran los traductores de los bocetos nocturnos de Sarah, los que sabían interpretar un dibujo confuso en una servilleta y convertirlo en una escalera caracol de 7 giros que termina en un tragaluz ciego. El riesgo de ser notado en la mansión era una espada de doble filo. Para un empleado nuevo, destacar demasiado podía significar la expulsión inmediata si su energía rompía la calma necesaria para la meditación de la señora Winchester. La seguridad residía en la competencia silenciosa, en ser una sombra eficiente que aparece justo cuando se necesita un martillo o una plomada y desaparece antes de que el agradecimiento sea necesario. Esta dinámica creaba un ambiente de vigilancia mutua, pero no una vigilancia agresiva, sino una observación protectora. Todos sabían que la continuidad de la obra dependía de mantener ese estado de trance constructivo. Si alguna vez has trabajado en un lugar donde el entendimiento era puramente visual, comprenderás la paz que emana de no tener que explicar tus actos. Sarah Winchester establecía su favor a través de la complejidad de las tareas asignadas. Recibir el encargo de diseñar un vitral con motivos de telarañas o de instalar un sistema de estanterías que se ocultan tras paneles falsos era el mayor honor que un artesano podía recibir. Significaba que su mente era capaz de sintonizar con la geometría sagrada de la casa. En esta noche tú también puedes sentir que tu mente sintoniza con una geometría de descanso. No hay jerarquías en tu sueño ni rangos que mantener. Eres el arquitecto de tu propio alivio y tu único deber es permanecer en este estado de competencia silenciosa con tu almohada. Deja que el mundo exterior se ocupe de sus ruidos mientras tú te ocupas de tu propia paz. Me pregunto si alguna vez has sentido que ser invisible es en realidad una forma de libertad superior. En la mansión Winchester la invisibilidad era el mayor de los lujos. Sarah rara vez se dejaba ver por los extraños y sus empleados aprendieron a rodearla con un muro de discreción que ni siquiera la prensa de la época pudo traspasar. Esta red de protección permitía que la creatividad de la dueña floreciera sin el juicio de los demás. Hay una gran lección de salud mental en este comportamiento. Proteger nuestra paz interior construyendo muros contra el ruido innecesario. Ahora mismo tú estás construyendo esos muros. Cada palabra de este relato es un ladrillo de silencio que te separa de las preocupaciones del mañana. Las reglas de la favor real dentro de la casa también se manifestaban en el acceso a ciertas áreas. Había habitaciones que solo los criados más antiguos podían limpiar y talleres donde solo los carpinteros maestros podían entrar. Este sistema de círculos concéntricos daba a la vida diaria un sentido de propósito y de misterio. Saber que siempre hay algo más allá de la siguiente puerta cerrada es lo que mantiene la mente curiosa pero tranquila. En tu sueño también hay puertas que se abrirán solo cuando estés lo suficientemente relajado. No fuerces la cerradura. Deja que el sueño te entregue las llaves a su debido tiempo mientras fluyes por los pasillos de esta narración. ¿Puedes imaginar el sonido de una pluma de ganso escribiendo instrucciones en la madrugada? Ese es el sonido de la voluntad de Sarah Winchester dando forma al vacío. Ella entendía que el orden absoluto es una ilusión y por eso permitía que la casa creciera de forma orgánica, casi como un organismo vivo que respira a través de sus chimeneas. Tú también eres un organismo vivo que ahora necesita respirar con esa misma libertad. No intentes ordenar tus pensamientos de forma lógica. Deja que se crucen como los pasillos de la mansión, que suban y bajen sin un destino fijo hasta que finalmente se pierdan en la bruma del descanso total.
Siente cómo el peso de tu cuerpo se distribuye de manera uniforme sobre el colchón. Ya no eres un observador externo sino una parte integral de esta atmósfera de seguridad y de secreto. Todo lo que hemos hablado sobre el rango y la atención se disuelve ahora en una sola sensación de pertenencia. Estás en el lugar donde debes estar haciendo exactamente lo que debes hacer, nada. El silencio es tu recompensa por haber llegado hasta aquí y la oscuridad es el lienzo donde tus sueños empezarán a dibujarse con hilos de seda y de sombra. Duerme ahora con la tranquilidad de quien sabe que está protegido por una estructura que ha resistido el paso de un siglo. La mansión Winchester sigue en pie en California, pero su espíritu de construcción infinita vive hoy en tu descanso. No hay final para esta historia porque el descanso es un ciclo eterno de renovación. Cierra los ojos y confía en la arquitectura del sueño que yo he preparado para ti con estas palabras lentas y cuidadosas. Todo está en paz. Todo está en silencio. Capítulo 4. La red invisible de los leales y el lenguaje de los objetos. Para comprender la verdadera magnitud de la mansión Winchester debemos mirar más allá de la madera de secuoya y los clavos de acero. Debemos observar la red humana que permitía que este organismo arquitectónico respirara día y noche sin descanso. En el canal observador de la vida nos fascina cómo las grandes estructuras de poder o de excentricidad dependen siempre de una base de lealtad absoluta y silenciosa. Sarah Winchester no vivía sola en términos estrictos. Estaba rodeada por una corte de jardineros, de cocheros, de amas de llaves y de mensajeros que formaban un ecosistema de protección único en la California de finales del siglo XIX. Esta red no se basaba en contratos rígidos sino en una memoria compartida y en el acceso privilegiado a la información que fluía por los pasillos secretos. Imagina por un momento la cocina de la mansión en una madrugada de invierno. El sonido del fuego crepitando en la enorme estufa de hierro es el único metrónomo de la sala. No hay órdenes gritadas porque todos conocen su lugar y su función con una precisión casi matemática. El acceso a la información era la moneda de cambio más valiosa dentro de estos muros. Saber que vitral se instalaría en la torre norte o que pasillo sería clausurado por orden de la señora daba a los empleados un sentido de pertenencia a un círculo esotérico. Esta lealtad se cultivaba a través de pequeños gestos de confianza. Sarah podía encargar a un simple mozo de cuadra que llevara una carta personal a un boticario lejano, otorgándole así una importancia que iba más allá de su rango oficial. La comunicación en la casa era un arte del susurro y del objeto. Se utilizaban sistemas de señales visuales y auditivas que hoy nos parecerían parte de una novela de espionaje. Un candle encendido en una ventana específica o el sonido rítmico de una campana de plata indicaban cambios en el humor de la casa o la necesidad de un servicio inmediato. Los empleados aprendieron a leer los objetos como si fueran libros abiertos. Una puerta entornada no era un descuido sino una invitación o una advertencia. Esta sensibilidad extrema hacia lo material creaba una atmósfera de calma atenta donde nadie necesitaba alzar la voz para ser escuchado. Si estás escuchando esto y sientes que el silencio de tu propia habitación es ahora tu santuario, piensa en cómo aquellos espacios fueron diseñados para proteger el pensamiento de quien los habitaba. ¿Te has detenido alguna vez a notar cómo los objetos que te rodean tienen su propia historia y su propia forma de hablarte? En la mansión de los Winchester cada pomo de puerta de cristal y cada bisagra de bronce tenían una razón de ser. Los mensajeros que llegaban de la ciudad traían noticias de un mundo que Sarah prefería ignorar, pero sus palabras eran filtradas por los empleados antes de llegar a sus oídos. Ellos eran los guardianes de su tranquilidad, los filtros que aseguraban que nada perturbara el trance constructivo de su patrona. Esta red de lealtad creaba una burbuja de tiempo detenido donde la única realidad era la madera que se cortaba y la piedra que se pulía. La importancia de las redes informales se manifestaba especialmente durante las noches de tormenta. Mientras el viento soplaba desde el Valle de Santa Clara, los empleados se reunían en sus estancias privadas compartiendo historias y leyendas sobre la casa que ellos mismos estaban ayudando a crear. Ellos eran los verdaderos cronistas de la mansión, los que conocían qué escalera crujía con el cambio de temperatura y qué ventana filtraba la luz de la luna de una manera especial. Su poder no residía en un título sino en el conocimiento profundo de la arquitectura física y emocional del lugar. En esta noche tú también puedes sentir esa misma seguridad. Estás rodeado por una red de palabras que te cuidan y te protegen, separándote de las urgencias del mundo exterior. Me pregunto si alguna vez has sentido que al confiar en alguien entregas una parte de tu propia arquitectura interior.
Sarah Winchester confiaba en sus artesanos de una manera casi mística, permitiéndoles dar forma a sus visiones más abstractas. Esa confianza mutua es la base de cualquier proceso de sanación o de descanso. Al igual que ella, tú puedes confiar ahora en el ritmo de tu propia respiración y en la solidez de tu cama. No hay nada que vigilar y nada que temer. La red de leales que hemos invocado en esta historia vela por tu sueño, asegurándose de que el camino hacia el descanso sea suave y sin interrupciones. A medida que dejas que la imagen de los criados silenciosos y los pasillos iluminados por velas se desvanezca, siente como tu cuerpo se vuelve más ligero y etéreo. Ya no estás sujeto por la gravedad ni por las responsabilidades de tu rango social. Eres simplemente un observador de la vida que se permite el lujo de desaparecer por unas horas en el territorio del sueño. La arquitectura de la noche es ahora tu refugio, una estructura de silencio y oscuridad que te sostiene con una suavidad infinita. Deja que tu mente encuentre su propio ritmo natural, ese compás tranquilo que ha guiado a la humanidad a través de los siglos hacia el alivio del olvido. Visualiza por un momento el brillo de una llave de plata sobre una mesa de madera oscura. Esa llave abre la puerta hacia un descanso profundo y sin sueños agitados. Esa misma calma es la que ahora te arrulla. Siente cómo la pesadez en tus párpados es un regalo de la naturaleza, una invitación a cerrar las puertas de la percepción y entregarte al misterio de la noche. Estás a salvo en esta mansión de paz que hemos construido palabra a palabra. Duerme profundamente con la certeza de que el orden y la armonía velan por ti mientras el mundo sigue su curso invisible en la distancia. Todo está en calma y tú eres parte de ese silencio perfecto que precede al descanso más puro. Capítulo 5. Los hilos de la lealtad y las redes de confianza. Para comprender la verdadera vida dentro de la mansión Winchester debemos mirar más allá de la madera de secuoya y los clavos de acero para observar la red humana que permitía que este organismo arquitectónico respirara día y noche sin descanso. En el canal observador de la vida nos fascina cómo las grandes estructuras de excentricidad dependen siempre de una base de lealtad absoluta y silenciosa. Sarah Winchester no vivía sola en términos estrictos, sino que estaba rodeada por una corte de jardineros, de cocheros, de amas de llaves y de artesanos que formaban un ecosistema de protección único en la California de finales del siglo XIX. Esta red no se basaba en contratos rígidos, sino en una memoria compartida y en el acceso privilegiado a la información que fluía por los pasillos secretos y las escaleras que no llevaban a ninguna parte. Imagina por un momento la cocina de la mansión en una madrugada de invierno cuando el resto del Valle de Santa Clara duerme profundamente. El sonido del fuego crepitando en la enorme estufa de hierro es el único metrónomo de la sala mientras el personal prepara el té que la señora consumirá durante su sesión nocturna de planificación. No hay órdenes gritadas ni ruidos estridentes porque todos conocen su lugar y su función con una precisión casi matemática. El acceso a la información era la moneda de cambio más valiosa dentro de estos muros. Saber qué vitral se instalaría en la torre norte o qué pasillo sería clausurado por orden de la señora daba a los empleados un sentido de pertenencia a un círculo esotérico y casi místico. Esta lealtad se cultivaba a través de pequeños gestos de confianza mutua que creaban un vínculo inquebrantable entre la patrona y sus trabajadores. Sarah podía encargar a un simple mozo de cuadra que llevara una carta personal a un boticario lejano o pedirle a un carpintero aprendiz que diseñara un patrón de madera único para un rincón olvidado de la casa, otorgándole así una importancia que iba más allá de su rango oficial. ¿Alguna vez has sentido el orgullo de que alguien confíe en ti para una tarea que nadie más puede realizar? En la mansión de los Winchester esa sensación era el pan de cada día. Los empleados no solo cuidaban de una casa, sino que custodiaban un secreto viviente. Ellos eran los filtros que aseguraban que nada perturbara el trance constructivo de su patrona, protegiéndola del juicio del mundo exterior que la llamaba loca o solitaria. La comunicación en la casa era un arte del susurro y del objeto simbólico. Se utilizaban sistemas de señales visuales que hoy nos parecerían parte de una novela de espionaje, pero que para ellos eran la forma más natural de mantener la armonía. Un candle encendido en una ventana específica del cuarto piso o el sonido rítmico de una campana de plata indicaban cambios en el ritmo de la construcción o la necesidad de un servicio inmediato sin romper el voto de silencio que parecía flotar en el aire cargado de serrín y barniz. Los empleados aprendieron a leer los objetos como si fueran libros abiertos. Una puerta entornada no era un descuido, sino una señal de que ese camino estaba temporalmente vedado a los extraños. Esta sensibilidad extrema hacia lo material creaba una atmósfera de calma atenta donde nadie necesitó nunca alzar la voz para ser escuchado con total claridad.
Si estás escuchando esto y sientes que el silencio de tu propia habitación es ahora un escudo protector, piensa en cómo aquellos trabajadores encontraban su propósito en el anonimato. La importancia de las redes informales se manifestaba especialmente durante las noches largas de vigilancia. Mientras el viento soplaba desde las montañas y hacía crujir la estructura inmensa, los empleados compartían historias y leyendas sobre la casa que ellos mismos estaban ayudando a crear, convirtiéndose en los verdaderos cronistas de una historia que nunca se escribiría en papel. Ellos sabían que Escalón emitía un suspiro al ser pisado y que Rincón de la biblioteca conservaba el calor del sol mucho después del atardecer. Su poder no residía en un título nobiliario, sino en el conocimiento profundo de la arquitectura física y emocional del lugar. Me pregunto si alguna vez has reflexionado sobre cómo las personas que nos rodean en silencio son las que realmente sostienen nuestra realidad. Sarah Winchester entregó su visión a las manos de hombres y mujeres que nunca la cuestionaron, y en esa entrega encontró la paz para seguir adelante. Al igual que ella, tú puedes confiar ahora en el ritmo de tu propia respiración y en la solidez de tu refugio nocturno. No hay nada que vigilar y nada que temer, porque la red de lealtad que hemos invocado en esta historia vela por tu sueño, asegurándose de que el camino hacia el olvido dulce sea suave y sin ninguna interrupción. A medida que dejas que la imagen de los criados silenciosos y los pasillos iluminados por velas se desvanezca, siente como tu cuerpo se vuelve más ligero y etéreo, como si fueras una de esas sombras eficientes que recorrían la mansión Winchester sin dejar rastro. Ya no estás sujeto por la gravedad ni por las responsabilidades de tu rutina diaria. Eres simplemente un observador de la vida que se permite el lujo de desaparecer por unas horas en el territorio del sueño profundo. La arquitectura de la noche es ahora tu santuario, una estructura de silencio y oscuridad que te sostiene con una suavidad infinita y reconfortante. Deja que tu mente encuentre su propio compás natural, ese ritmo tranquilo que ha guiado a la humanidad a través de los siglos hacia el alivio del descanso absoluto. Todo está en calma y tú eres parte de ese equilibrio perfecto. Capítulo 6. El lenguaje del silencio y la diplomacia de las sombras. Para habitar la mansión de Sarah Winchester con la mente, debemos aprender un nuevo idioma que no utiliza palabras sino gestos mínimos y sonidos ambientales. En el canal observador de la vida nos fascina cómo en las grandes casas del pasado el silencio no era una ausencia de comunicación sino una forma muy avanzada de diplomacia. Dentro de esos muros de madera de secuoya el silencio era una herramienta de trabajo y una muestra de respeto supremo. Sarah se comunicaba con sus capataces mediante notas escritas en papeles de seda o dibujos rápidos trazados con carboncillo que aparecían por la mañana en lugares específicos. Este intercambio de mensajes sin encuentros físicos creaba una atmósfera de misterio que alimentaba la leyenda, pero que en realidad servía para mantener una eficiencia asombrosa. Imagina que eres un mensajero que debe entregar un paquete de cristales especiales traídos desde Europa. No entras por la puerta principal haciendo ruido con tus botas sobre el mármol. Te mueves por los senderos laterales donde la hiedra amortigua tus pasos y entregas tu carga a un receptor que apenas te mira a los ojos, pero que te entrega una moneda de oro con un gesto de cabeza. Esa economía del lenguaje permitía que la energía de la casa se centrara exclusivamente en la creación. Sarah Winchester entendía que las palabras a menudo complican las cosas y que el verdadero entendimiento nace de la observación constante. Sus sirvientes más cercanos sabían interpretar la posición de una silla o la apertura de una cortina como una orden directa para cambiar el ritmo de las obras en una de las torres. Este lenguaje de las sombras se extendía también a la forma en que se gestionaban los posibles escándalos o las curiosidades de los vecinos de San José. La discreción no era solo una regla sino un estilo de vida que protegía la vulnerabilidad de una mujer que solo quería ser dejada en paz con sus planos y sus recuerdos. Los empleados actuaban como un escudo invisible, filtrando cada rumor y cada mirada indiscreta. Si alguna vez has sentido que el mundo exterior es demasiado ruidoso y que necesitas un espacio donde nadie te pida explicaciones, comprenderás perfectamente la paz que reinaba en el corazón de esta mansión. Aquí el tiempo se medía por el avance de las molduras y no por las conversaciones banales del mercado. ¿Te has detenido a pensar en cuánto poder reside en la capacidad de callar? En la historia de la humanidad, los que mejor han guardado sus secretos han sido a menudo los que más han influido en el curso de los acontecimientos. Sarah Winchester no buscaba la fama ni el reconocimiento, pero su silencio la convirtió en una de las figuras más enigmáticas de su siglo. Sus artesanos se sentían partícipes de un secreto sagrado, lo que reforzaba su lealtad más que cualquier salario.
Eran los guardianes de un templo en construcción permanente donde cada clavo golpeado era una sílaba de una oración interminable. En esta noche tú también puedes practicar ese arte del silencio interior. No necesitas decir nada ni pensar en nada concreto. Simplemente sé un observador de este fluir de ideas. Me pregunto si alguna vez has experimentado esa conexión especial con alguien donde no hace falta hablar para saber qué está pensando el otro. Esa era la sintonía que Sara buscaba en sus trabajadores. Quería manos que fueran extensiones de su propia imaginación. Por eso las habitaciones de la mansión tienen detalles que parecen imposibles de explicar con lógica, pero que tienen todo el sentido del mundo desde un punto de vista emocional. Una ventana en el suelo que da a una cocina o una chimenea que no tiene salida son frases de un poema arquitectónico que solo Sara y sus sombras sabían leer correctamente. Deja que tu mente se relaje ante la idea de que no todo tiene que tener una explicación funcional. A veces la belleza reside simplemente en existir sin un propósito claro. Siente ahora como el aire de tu habitación se vuelve más denso y tranquilo, como si estuvieras en una de las bibliotecas privadas de la mansión rodeado de libros con cubiertas de cuero que nadie ha abierto en décadas. Ese aroma a papel antiguo y a madera encerada es la esencia del descanso. Estás protegido por las paredes de tu propia imaginación y por el ritmo pausado de mi voz que te acompaña en esta penumbra. Ya no hay mensajes que enviar ni llamadas que responder. Tu único idioma ahora es el de la respiración tranquila y el latido pausado de tu corazón que marca el compás de tu propio bienestar. A medida que el relato avanza hacia el corazón de la noche, visualiza una pequeña luz de vela que se aleja por un pasillo infinito. No tienes que seguirla. Puedes quedarte aquí en la calidez de tu refugio sabiendo que el camino está bien trazado. La diplomacia del silencio ha ganado la batalla contra el ruido del día y tú eres el vencedor que recibe como premio el olvido de las preocupaciones. Estás sumergido en una laguna de calma donde las ondas son suaves y constantes, llevándote cada vez más cerca del centro de tu propio ser. Duerme ahora con la elegancia de quien ha aprendido que el silencio es la música más elevada. La mansión Winchester con sus pasadizos y sus secretos vela por tu tranquilidad desde la distancia de los años. Todo lo que fue importante durante el día ha dejado de serlo. Ahora solo importas tú y este instante de entrega absoluta a la noche. Que tu descanso sea tan vasto y misterioso como la casa de las 1000 puertas y que al despertar te sientas tan renovado como una obra que comienza cada mañana con una nueva ilusión. Todo está en paz. Todo está en silencio. Capítulo 7. La lealtad de las sombras y el gremio de los discretos. Para entender la verdadera esencia de la mansión Winchester debemos alejarnos de las leyendas de fantasmas y observar la red humana que permitía que este organismo de madera y cristal respirara día y noche sin descanso. En el canal observador de la vida nos fascina cómo las grandes estructuras de poder o de excentricidad dependen siempre de una base de lealtad absoluta y sobre todo silenciosa. Sara Winchester no vivía sola en términos estrictos, sino que estaba rodeada por una corte de jardineros, de cocheros, de amas de llaves y de artesanos que formaban un ecosistema de protección único en la California de finales del siglo XIX. Esta red no se basaba en contratos rígidos o en jerarquías militares, sino en una memoria compartida y en el acceso privilegiado a la información que fluía por los pasillos secretos y las escaleras que no llevaban a ninguna parte. Imagina por un momento la cocina de la mansión en una madrugada de invierno cuando el resto del Valle de Santa Clara duerme bajo un manto de frío. El sonido del fuego crepitando en la enorme estufa de hierro es el único metrónomo de la sala mientras el personal prepara el té que la señora consumirá durante su sesión nocturna de planificación arquitectónica. No hay órdenes gritadas ni ruidos estridentes porque todos conocen su lugar y su función con una precisión casi matemática que se ha perfeccionado durante décadas. El acceso a la información era la moneda de cambio más valiosa dentro de estos muros de secuoya. Saber qué vitral de Tiffany se instalaría en la torre norte o qué pasillo sería clausurado por orden directa de la señora daba a los empleados un sentido de pertenencia a un círculo esotérico y casi místico que el mundo exterior nunca podría comprender. Esta lealtad se cultivaba a través de pequeños gestos de confianza mutua que creaban un vínculo inquebrantable entre la patrona y sus trabajadores. Sara podía encargar a un simple mozo de cuadra que llevara una carta personal a un boticario lejano o pedirle a un carpintero aprendiz que diseñara un patrón de madera único para un rincón olvidado de la casa, otorgándole así una importancia que iba mucho más allá de su rango oficial o de su salario semanal. ¿Alguna vez has sentido el orgullo silencioso de que alguien confíe en ti para una tarea que requiere discreción absoluta?
En la mansión de los Winchester esa sensación era el pan de cada día para los hombres y mujeres que allí servían. Ellos no solo cuidaban de una propiedad inmobiliaria sino que custodiaban un secreto viviente y una forma de vida que desafiaba todas las convenciones sociales de la época victoriana. Los empleados eran en realidad los filtros que aseguraban que nada perturbara el trance constructivo de su patrona, protegiéndola con un celo casi religioso del juicio de una sociedad que la llamaba loca o solitaria por no seguir las reglas del decoro público. La comunicación en la casa era un arte del susurro y del gesto mínimo. Se utilizaban sistemas de señales visuales que hoy nos parecerían parte de una novela de intriga, pero que para ellos eran la forma más natural de mantener la armonía en un espacio que nunca dejaba de crecer. Un candle encendido en una ventana específica del cuarto piso o el sonido rítmico de una campana de plata indicaban cambios en el ritmo de la construcción o la necesidad de un servicio inmediato sin romper jamás el voto de silencio que parecía flotar en el aire cargado de serrín y barniz fresco. Los trabajadores aprendieron a leer los objetos como si fueran libros abiertos escritos en un idioma que solo ellos dominaban. Una puerta entornada en un ángulo de 45 grados no era un descuido de un criado distraído sino una señal clara de que ese camino estaba temporalmente vedado para todos excepto para la señora Winchester. Esta sensibilidad extrema hacia el entorno material creaba una atmósfera de calma atenta donde nadie necesitó nunca alzar la voz para ser escuchado con total claridad. Si estás escuchando esto y sientes que el silencio de tu propia habitación es ahora un escudo protector contra el caos del mundo exterior, piensa en cómo aquellos trabajadores encontraban su propósito vital en el anonimato y en la eficacia sin ruido. La importancia de estas redes informales se manifestaba especialmente durante las noches largas de vigilancia y trabajo. Mientras el viento soplaba desde las montañas costeras y hacía crujir la inmensa estructura de madera, los empleados compartían historias y leyendas en la intimidad de sus estancias privadas, convirtiéndose en los verdaderos cronistas de una historia que nunca se escribiría en los periódicos. Ellos sabían perfectamente que escalón emitía un suspiro al ser pisado por un pie cansado y que rincón de la vasta biblioteca conservaba el calor del sol mucho después del atardecer. Su poder real no residía en un título nobiliario ni en una cuenta bancaria, sino en el conocimiento profundo de la arquitectura física y emocional del lugar donde pasaban sus vidas. Me pregunto si alguna vez has reflexionado sobre cómo las personas que nos rodean en silencio son las que realmente sostienen nuestra realidad cotidiana y nos permiten ser quienes somos. Sarah Winchester entregó su visión y su seguridad a las manos de hombres y mujeres que nunca la cuestionaron, y en esa entrega total encontró la paz necesaria para seguir construyendo su laberinto personal. Al igual que ella, tú puedes confiar ahora en el ritmo de tu propia respiración y en la solidez de tu refugio nocturno. No hay nada que vigilar y nada que temer, porque la red de lealtad que hemos invocado en esta historia vela por tu sueño, asegurándose de que el camino hacia el olvido dulce sea suave y sin ninguna interrupción innecesaria. A medida que dejas que la imagen de los criados silenciosos y los pasillos iluminados por la luz tenue de las velas se desvanezca en tu mente, siente como tu cuerpo se vuelve más ligero y etéreo, como si fueras una de esas sombras eficientes que recorrían la mansión Winchester sin dejar rastro alguno. Ya no estás sujeto por la gravedad de tus preocupaciones ni por las responsabilidades agobiantes de tu rutina diaria. Eres simplemente un observador de la vida que se permite el lujo de desaparecer por unas horas en el territorio vasto del sueño profundo. La arquitectura de la noche es ahora tu santuario privado, una estructura de silencio y oscuridad que te sostiene con una suavidad infinita y reconfortante. Deja que tu mente encuentre su propio compás natural, ese ritmo tranquilo que ha guiado a la humanidad a través de los siglos hacia el alivio del descanso absoluto y reparador. Todo está en calma en tu pequeño rincón del universo y tú eres parte esencial de ese equilibrio perfecto que ahora te invita a cerrar los ojos definitivamente. Capítulo 8. El susurro de los pasillos y la diplomacia de los objetos. Para habitar mentalmente la mansión de Sarah Winchester debemos aprender un nuevo idioma que no utiliza palabras sino gestos mínimos y sonidos ambientales que parecen flotar en el aire. En el canal observador de la vida nos fascina cómo en las grandes casas del pasado el silencio no era una ausencia de comunicación sino una forma muy avanzada de diplomacia y de control. Dentro de esos muros de madera de secuoya el silencio era una herramienta de trabajo esencial y una muestra de respeto supremo hacia la soledad de la dueña. Sarah se comunicaba con sus capataces mediante pequeñas notas escritas en papeles de seda o dibujos rápidos trazados con carboncillo que aparecían por la mañana en lugares muy específicos de la obra.
Este intercambio de mensajes sin encuentros físicos creaba una atmósfera de misterio que alimentaba la leyenda, pero que en realidad servía para mantener una eficiencia operativa asombrosa y una paz inquebrantable. Imagina por un momento que eres un mensajero que debe entregar un paquete de cristales especiales traídos directamente desde las fábricas de Europa. No entras por la puerta principal haciendo ruido con tus botas sobre el mármol frío. Te mueves por los senderos laterales donde la hiedra espesa amortigua tus pasos y entregas tu carga a un receptor que apenas te mira a los ojos, pero que te entrega una moneda de oro con un gesto solemne de cabeza. Esa economía del lenguaje permitía que la energía de la casa se centrara exclusivamente en la creación y no en la distracción de la charla trivial. Sarah Winchester entendía perfectamente que las palabras a menudo complican las cosas y que el verdadero entendimiento nace de la observación constante y del respeto por el espacio ajeno. Sus sirvientes más cercanos sabían interpretar la posición de una silla o la apertura parcial de una cortina como una orden directa para cambiar el ritmo de las obras en una de las torres sin necesidad de una sola sílaba. Este lenguaje de las sombras se extendía también a la forma en que se gestionaban los posibles escándalos o las curiosidades impertinentes de los vecinos de San José que miraban la propiedad con recelo. La discreción no era solo una regla impuesta, sino un estilo de vida que protegía la vulnerabilidad de una mujer que solo quería ser dejada en paz con sus planos y sus recuerdos más profundos. Los empleados actuaban como un escudo invisible, filtrando cada rumor y cada mirada indiscreta que intentaba traspasar los límites de la propiedad. Si alguna vez has sentido que el mundo exterior es demasiado ruidoso y que necesitas un espacio sagrado donde nadie te pida explicaciones, comprenderás perfectamente la paz que reinaba en el corazón de esta mansión laberíntica. Aquí el tiempo se medía por el avance de las molduras doradas y no por las conversaciones banales que se perdían en el viento del valle. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en cuánto poder reside en la capacidad de callar y observar? En la historia de la humanidad, los que mejor han guardado sus secretos han sido a menudo los que más han influido en el curso de los acontecimientos desde las sombras. Sarah Winchester no buscaba la fama ni el reconocimiento público, pero su silencio absoluto la convirtió en una de las figuras más enigmáticas de su siglo. Sus artesanos se sentían partícipes de un secreto compartido, lo que reforzaba su lealtad mucho más que cualquier salario generoso. Eran los guardianes de un templo en construcción permanente donde cada clavo golpeado con precisión era una sílaba de una oración interminable dedicada a la memoria y a la redención. En esta noche tú también puedes practicar ese arte del silencio interior tan necesario para el descanso. No necesitas decir nada ni pensar en nada concreto. Simplemente sé un observador pasivo de este fluir de ideas que te rodea. Me pregunto si alguna vez has experimentado esa conexión especial con una persona donde no hace falta hablar para saber qué está sintiendo el otro. Esa era la sintonía fina que Sarah buscaba en sus trabajadores más leales. Quería manos que fueran extensiones directas de su propia imaginación desbordante. Por eso las habitaciones de la mansión tienen detalles que parecen imposibles de explicar con la lógica común, pero que tienen todo el sentido del mundo desde un punto de vista puramente emocional y artístico. Una ventana situada en el suelo que da a una cocina oscura o una chimenea majestuosa que no tiene salida al exterior son frases de un poema arquitectónico que solo Sarah y sus sombras sabían leer correctamente en la penumbra. Deja que tu mente se relaje profundamente ante la idea de que no todo en la vida tiene que tener una explicación funcional o utilitaria. A veces la belleza reside simplemente en el hecho de existir sin un propósito claro para los demás. Siente ahora como el aire de tu propia habitación se vuelve más denso y tranquilo, como si estuvieras en una de las bibliotecas privadas de la mansión rodeado de miles de libros con cubiertas de cuero que nadie ha osado abrir en décadas. Ese aroma a papel antiguo y a madera recién encerada es la esencia misma del descanso y la seguridad. Estás protegido por las paredes de tu propia imaginación y por el ritmo pausado de mi voz que te acompaña en esta penumbra bendita. Ya no hay mensajes urgentes que enviar ni llamadas que responder bajo la presión del tiempo. Tu único idioma ahora es el de la respiración tranquila y el latido rítmico de tu corazón que marca el compás perfecto de tu propio bienestar físico y mental. A medida que el relato avanza hacia el corazón más profundo de la noche, visualiza una pequeña luz de vela que se aleja lentamente por un pasillo infinito que parece no tener fin. No tienes ninguna obligación de seguirla. Puedes quedarte aquí mismo en la calidez reconfortante de tu refugio, sabiendo que el camino hacia el olvido está bien trazado y es seguro. La diplomacia del silencio ha ganado finalmente la batalla contra el ruido caótico del día y tú eres el vencedor absoluto que recibe como premio el olvido total de todas las preocupaciones.
Estás sumergido en una laguna de calma infinita donde las ondas son suaves y constantes llevándote cada vez más cerca del centro de tu propio ser. Duerme ahora con la elegancia y la dignidad de quien ha aprendido que el silencio es en realidad la música más elevada y pura que podemos escuchar. La mansión Winchester con todos sus pasadizos secretos y sus misterios guardados vela por tu tranquilidad desde la distancia de los años. Todo lo que fue importante durante las horas del día ha dejado de tener peso y significado. Ahora solo importas tú y este instante de entrega absoluta a los brazos de la noche. Que tu descanso sea tan vasto y misterioso como la casa de las 1000 puertas y que al despertar te sientas tan renovado como una obra de arte que comienza cada mañana con una nueva y brillante ilusión. Todo está en paz absoluta en tu pequeño universo privado. Todo está en silencio. Capítulo 9. El arte de la espera y el peso de las horas lentas. Para comprender la vida dentro de la mansión Winchester debemos hablar de una virtud que en nuestro mundo moderno parece haberse perdido por completo: el arte de la espera paciente. En el canal observador de la vida nos gusta reflexionar sobre cómo el tiempo no es una línea recta que huye hacia adelante, sino un espacio circular donde las horas tienen diferentes densidades. En la mansión de Sarah Winchester la espera era una forma de trabajo tan respetada como el carpintero que tallaba la madera de secuoya. Los médicos, los arquitectos y los boticarios que acudían a la propiedad sabían que su llegada no garantizaba una audiencia inmediata. Podían pasar horas o incluso días en una de las salas de recepción rodeados de libros antiguos y del sonido rítmico de los relojes de pared antes de recibir una instrucción o una simple nota de papel de seda. Imagina por un momento una de esas salas de espera decoradas con papeles de colgadura de color verde profundo y molduras de madera oscura que brillan bajo la luz de una única lámpara de aceite. No hay impaciencia en el aire, sino una aceptación sosegada del ritmo impuesto por la dueña de la casa. El tiempo de Sarah Winchester no era el tiempo del mercado de valores ni el de las locomotoras que cruzaban el país. Su tiempo era el de la reflexión y el de la corrección minuciosa de cada detalle. Para ella una decisión tomada a la ligera era una grieta en la estructura de su refugio espiritual. Por eso los que trabajaban para ella aprendieron a valorar los momentos de quietud absoluta. En esos lapsos de espera los artesanos afilaban sus herramientas con una lentitud casi ritual y los jardineros observaban el crecimiento de las camelias como si fuera el evento más importante del siglo. Esta observación lenta creaba una sensibilidad especial hacia lo minúsculo. Se dice que Sarah podía notar si un clavo había sido colocado con dudas o si el barniz de un pasamanos tenía una milésima de pulgada de diferencia respecto al anterior. Esta exigencia no nacía de la tiranía sino de una búsqueda mística de la perfección. Ella creía que si cada rincón de la casa estaba en equilibrio absoluto, su propia alma encontraría la paz que el destino le había arrebatado. Si estás escuchando esto y sientes que tu mente se distrae, deja que tus pensamientos se posen suavemente en esos detalles de madera pulida. No tienes que resolver nada esta noche. Tu única tarea es esperar a que el sueño llegue de forma natural sin forzar la cerradura de la conciencia. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en cuánta belleza se revela cuando dejamos de tener prisa? En la mansión Winchester la arquitectura misma obligaba a la pausa. Los pasillos que giran de forma inesperada y las puertas que se abren a espacios diminutos son recordatorios físicos de que el camino recto no siempre es el más interesante. Los empleados aprendieron a caminar con una cadencia especial, evitando los ruidos bruscos y los movimientos precipitados. Esa economía del movimiento generaba una atmósfera de calma contagiosa que incluso los visitantes más escépticos terminaban por sentir. Era como entrar en una burbuja de cristal donde el ruido del siglo XIX se desvanecía por completo. Me pregunto si puedes visualizar ahora un gran reloj de pie en una esquina oscura de un pasillo. El péndulo de bronce se mueve con una elegancia perezosa, marcando cada segundo con una nota grave y profunda. Ese sonido no es una cuenta atrás sino un recordatorio de que el presente es el único lugar donde podemos habitar. Sarah Winchester pasaba sus madrugadas en el salón de las sesiones rodeada de planos y de silencio absoluto. Mientras el resto del mundo dormía, ella tejía el destino de su mansión con hilos de madera y de luz de luna. Para ella la noche no era un final sino el momento de máxima claridad mental. Tú también puedes encontrar esa claridad ahora permitiendo que el silencio sea tu mejor aliado. Siente cómo la temperatura de tu cuerpo se regula mientras te sumerges en esta atmósfera de espera creativa. Ya no hay metas que alcanzar ni objetivos que cumplir antes de que salga el sol.
Estás en el preludio del descanso total, un espacio de transición donde las imágenes de la mansión se mezclan con tus propios recuerdos de forma armoniosa. Las horas ya no pesan sobre tus hombros, sino que te sostienen como un colchón de aire tibio. Estás a salvo en este laberinto de palabras que he construido para ti, asegurándome de que cada giro y cada pausa te lleven un poco más cerca de la desconexión necesaria. A medida que el relato se vuelve más tenue, visualiza una escalera de caracol que sube hacia una torre donde la luz de las estrellas entra por una claraboya redonda. No hay nadie más allí, solo el silencio y la sensación de que todo está en su sitio correcto. La mansión Winchester, con sus 1000 secretos y sus muros protectores, es el escenario perfecto para tu propio proceso de renovación. Deja que tu respiración sea el único eco en este pasillo imaginario. Todo lo que te preocupaba hace unas horas se ha vuelto pequeño e insignificante frente a la inmensidad de esta arquitectura de paz. Duerme ahora con la confianza de quien ha aprendido a esperar el momento oportuno para la entrega absoluta. No hay nada fuera de este instante que requiera tu atención. El mundo seguirá girando sin ti mientras tú te retiras a tus estancias privadas en el territorio de los sueños. La mansión vela por ti y yo seguiré aquí acompañándote con este murmullo constante hasta que la última luz se apague en tu conciencia. Todo está en orden. Todo está en paz. El descanso es tu derecho y tu refugio final en esta noche de observador de la vida. Capítulo 10. El murmullo de las sombras y la diplomacia de la discreción. Para habitar mentalmente la mansión de Sarah Winchester debemos aprender un nuevo idioma que no utiliza palabras sino gestos mínimos y sonidos ambientales que parecen flotar en el aire como partículas de polvo bajo un rayo de luna. En el canal observador de la vida nos fascina como en las grandes casas del pasado el silencio no era una ausencia de comunicación sino una forma muy avanzada de diplomacia y de control social. Dentro de esos muros de madera de secuoya el silencio era una herramienta de trabajo esencial y una muestra de respeto supremo hacia la soledad buscada por la dueña. Sarah se comunicaba con sus capataces mediante pequeñas notas escritas en papeles de seda o dibujos rápidos trazados con carboncillo que aparecían misteriosamente por la mañana en lugares muy específicos de la obra constante. Este intercambio de mensajes sin encuentros físicos creaba una atmósfera de misterio que alimentaba la leyenda popular pero que en realidad servía para mantener una eficiencia operativa asombrosa y una paz mental, inquebrantable para todos los habitantes. Imagina por un momento que eres un mensajero que debe entregar un paquete de cristales especiales traídos directamente desde las fábricas de artesanos en Europa. No entras por la puerta principal haciendo ruido con tus botas sobre el mármol frío. Te mueves por los senderos laterales donde la hiedra espesa amortigua tus pasos y entregas tu carga a un receptor que apenas te mira a los ojos pero que te entrega una moneda de oro con un gesto solemne de cabeza. Esa economía del lenguaje permitía que la energía de la casa se centrara exclusivamente en la creación y no en la distracción de la charla trivial que suele agotar nuestras mentes modernas. Sarah Winchester entendía perfectamente que las palabras a menudo complican las cosas simples y que el verdadero entendimiento nace de la observación constante y del respeto por el espacio vital ajeno. Sus sirvientes más cercanos sabían interpretar la posición de una silla o la apertura parcial de una cortina de terciopelo como una orden directa para cambiar el ritmo de las obras en una de las torres sin necesidad de pronunciar una sola sílaba en todo el día. Este lenguaje de las sombras se extendía también a la forma en que se gestionaban los posibles escándalos o las curiosidades impertinentes de los vecinos de San José que miraban la propiedad con un recelo constante. La discreción no era solo una regla impuesta por contrato sino un estilo de vida que protegía la vulnerabilidad de una mujer que solo quería ser dejada en paz con sus planos y sus recuerdos más profundos. Los empleados actuaban como un escudo invisible filtrando cada rumor y cada mirada indiscreta que intentaba traspasar los límites de la propiedad privada. Si alguna vez has sentido que el mundo exterior es demasiado ruidoso y que necesitas un espacio sagrado donde nadie te pida explicaciones, comprenderás perfectamente la paz que reinaba en el corazón de esta mansión laberíntica. Aquí el tiempo se medía por el avance de las molduras doradas y no por las conversaciones banales que se perdían en el viento del Valle de Santa Clara. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en cuánto poder reside en la capacidad de callar y observar con atención plena? En la historia de la humanidad los que mejor han guardado sus secretos han sido a menudo los que más han influido en el curso de los acontecimientos desde las sombras más discretas. Sarah Winchester no buscaba la fama ni el reconocimiento público, pero su silencio absoluto la convirtió en una de las figuras más enigmáticas de su siglo XIX.
Sus artesanos se sentían partícipes de un secreto compartido, lo que reforzaba su lealtad mucho más que cualquier salario generoso que pudieran recibir en otro lugar. Eran los guardianes de un templo en construcción permanente donde cada clavo golpeado con precisión era una sílaba de una oración interminable dedicada a la memoria de los que ya no estaban. En esta noche tú también puedes practicar ese arte del silencio interior tan necesario para el descanso reparador. No necesitas decir nada ni pensar en nada concreto. Simplemente sé un observador pasivo de este fluir de ideas que te rodea suavemente. Me pregunto si alguna vez has experimentado esa conexión especial con una persona donde no hace falta hablar para saber qué está sintiendo el otro en ese preciso instante. Esa era la sintonía fina que Sara buscaba en sus trabajadores más leales y constantes. Quería manos que fueran extensiones directas de su propia imaginación desbordante y melancólica. Por eso las habitaciones de la mansión tienen detalles que parecen imposibles de explicar con la lógica común, pero que tienen todo el sentido del mundo desde un punto de vista puramente emocional y artístico. Una ventana situada en el suelo que da a una cocina oscura o una chimenea majestuosa que no tiene salida al exterior son frases de un poema arquitectónico que solo Sara y sus sombras sabían leer correctamente en la penumbra de la medianoche. Deja que tu mente se relaje profundamente ante la idea de que no todo en la vida tiene que tener una explicación funcional o utilitaria para ser valioso. A veces la belleza reside simplemente en el hecho de existir sin un propósito claro para los ojos de los demás. Siente ahora como el aire de tu propia habitación se vuelve más denso y tranquilo, como si estuvieras en una de las bibliotecas privadas de la mansión rodeado de miles de libros con cubiertas de cuero que nadie ha osado abrir en muchas décadas. Ese aroma a papel antiguo y a madera recién encerada es la esencia misma del descanso y la seguridad absoluta. Estás protegido por las paredes de tu propia imaginación y por el ritmo pausado de mi voz que te acompaña en esta penumbra bendita y necesaria. Ya no hay mensajes urgentes que enviar ni llamadas que responder bajo la presión asfixiante del tiempo. Tu único idioma ahora es el de la respiración tranquila y el latido rítmico de tu corazón que marca el compás perfecto de tu propio bienestar físico y mental. A medida que el relato avanza hacia el corazón más profundo de la noche, visualiza una pequeña luz de vela que se aleja lentamente por un pasillo infinito que parece no tener fin ni principio. No tienes ninguna obligación de seguirla ni de alcanzarla. Puedes quedarte aquí mismo en la calidez reconfortante de tu refugio, sabiendo que el camino hacia el olvido está bien trazado y es completamente seguro para ti. La diplomacia del silencio ha ganado finalmente la batalla contra el ruido caótico del día y tú eres el vencedor absoluto que recibe como premio el olvido total de todas las preocupaciones cotidianas. Estás sumergido en una laguna de calma infinita donde las ondas son suaves y constantes, llevándote cada vez más cerca del centro de tu propio ser. Todo está en orden en este rincón del mundo. Todo está en paz absoluta en tu pequeño universo privado mientras te dejas llevar por la corriente del sueño que ya te reclama con suavidad. Capítulo 11. La arquitectura de la sanación y el refugio del espíritu. Para comprender la verdadera intención detrás de las 160 habitaciones de la mansión Winchester, debemos observar la casa no como una trampa para sombras, sino como un inmenso mecanismo de sanación personal. En el canal observador de la vida nos gusta reflexionar sobre cómo los espacios que habitamos influyen en nuestra paz interior y cómo a veces construir muros es la única forma de reconstruir el alma. Sara Winchester no estaba simplemente apilando ladrillos y maderas de secuoya por capricho. Ella estaba creando una arquitectura de la protección donde cada ángulo extraño y cada pasillo laberíntico servía para filtrar el ruido del mundo exterior y permitir que su espíritu descansara en un presente perpetuo de creación. Imagina que caminas por uno de los grandes salones de la planta baja donde los techos son tan altos que las sombras parecen danzar en las vigas talladas a mano. La simetría aquí es engañosa porque justo cuando crees haber entendido el patrón de una habitación descubres una puerta diminuta que conduce a un jardín interior secreto o a una escalera que sube apenas 3 peldaños para terminar en una plataforma de observación. Esta falta de lógica convencional es en realidad una invitación a dejar de pensar de forma lineal. En la mansión Winchester la mente se ve obligada a abandonar sus preocupaciones cotidianas para centrarse en el misterio del momento presente. Si estás escuchando esto y sientes que tu mente empieza a divagar hacia los problemas del mañana, detente un momento y visualiza la textura de una columna de mármol frío bajo tus dedos. No hay nada que resolver fuera de este refugio de palabras. La arquitectura de la sanación también se manifestaba en el uso magistral de la luz.
Sara encargó cientos de vidrieras a la casa Tiffany, cada una diseñada para capturar la luz del sol de California y transformarla en un arcoíris suave y difuso que bañaba las estancias de una calma irreal. Estas ventanas no estaban siempre donde uno esperaría encontrarlas. Algunas daban a pasillos interiores o incluso a otras habitaciones, creando un juego de reflejos que desorientaba suavemente al visitante, pero que para la dueña de la casa era una fuente de consuelo visual. Ella entendía que la luz es el alimento del espíritu y que saber controlarla es saber controlar nuestro estado de ánimo. En esta noche tú también puedes controlar la luz de tu imaginación, reduciéndola a un brillo tenue y cálido que te invite al sueño profundo. ¿Alguna vez has sentido que tu hogar es el único lugar donde realmente puedes ser tú mismo sin máscaras ni etiquetas? Para Sarah Winchester la mansión era su propia piel hecha de madera y cristal. Dentro de esos muros ella era la arquitecta de su propio destino, libre de las presiones sociales que exigían que una viuda rica se comportara de cierta manera. El proceso de construcción permanente era su terapia, su forma de decir que mientras la casa estuviera viva ella también lo estaría. Esta filosofía de la persistencia es lo que hoy nos permite observar su obra con respeto y admiración. No fue una locura sino una adaptación brillante y creativa al dolor de la pérdida. Me pregunto si puedes visualizar ahora el gran salón de baile, una estancia majestuosa construida casi en su totalidad sin clavos de hierro, utilizando técnicas de ebanistería que parecen imposibles. El silencio en ese salón es tan denso que puedes escuchar el latido de tu propio corazón. Es un espacio diseñado para la música que nunca se tocó y para los invitados que nunca llegaron, pero que en su vacío contiene una paz absoluta. A veces lo que no sucede es tan importante como lo que sí ocurre. En tu descanso de esta noche, los sueños que no han llegado todavía son espacios de posibilidad pura donde tu mente puede descansar sin la presión de tener que actuar o decidir. Siente cómo el frescor de la noche entra imaginariamente por una de las claraboyas de la mansión, refrescando tus pensamientos y limpiando tu fatiga. Ya no hay muros que te opriman ni pasillos que te confundan. La arquitectura que hemos construido palabra a palabra es ahora un santuario abierto y seguro donde puedes flotar sin miedo a caer. Estás bajo la protección de una historia que ha sobrevivido al tiempo y que hoy se pone a tu servicio para garantizarte el alivio que tanto mereces. La mansión Winchester, con su complejidad infinita, es en realidad un recordatorio de que siempre hay un lugar para nosotros, por muy extraños que nos sintamos en el mundo exterior. A medida que el relato avanza hacia una suavidad todavía mayor, visualiza el resplandor de una lámpara de aceite que se va apagando lentamente en el extremo de un corredor. No necesitas luz para ver el camino hacia el sueño porque tu instinto ya lo conoce perfectamente. La arquitectura de la sanación ha completado su obra en ti por esta noche, eliminando las tensiones de tu cuerpo y las nubes de tu mente. Estás sumergido en un océano de tranquilidad donde las olas son tan pequeñas que apenas se notan. Todo está en su sitio correcto. Todo está en armonía con el silencio de la noche. Duerme ahora con la seguridad de que tu espíritu ha encontrado su refugio. La mansión de las 1000 ventanas vela por tu sueño y cada rincón de madera pulida refleja la paz que ahora habita en tu interior. No hay nada que buscar y nada que esperar. El descanso es una construcción perfecta que tú ya has terminado de edificar. Todo está en calma absoluta y tú eres el centro de este equilibrio maravilloso. Duerme profundamente en la paz de observador de la vida. Capítulo 12. El ritmo de las horas y la melodía de la rutina. Para comprender la vida dentro de la mansión Winchester debemos alejarnos de la idea de un caos desordenado y entrar en la percepción de un orden rítmico casi musical. En el canal Observador de la Vida nos gusta detenernos en cómo la repetición de las tareas diarias puede convertirse en una forma de meditación profunda que sana el espíritu. Dentro de esos muros de secuoya el tiempo no se medía por los compromisos sociales del mundo exterior, sino por una serie de sonidos y rituales que se repetían con la precisión de un reloj de alta relojería. Imagina el amanecer en San José cuando la bruma del valle todavía envuelve las torres más altas de la propiedad y el primer sonido que rompe el silencio no es una voz humana sino el choque rítmico de las herramientas de los artesanos que comienzan su jornada laboral de 24 horas. Ese martilleo constante que para un extraño podría resultar inquietante, para Sarah Winchester era una nana de seguridad absoluta. Significaba que la vida seguía fluyendo y que el pacto de construcción perpetua se mantenía vigente. Los empleados vivían inmersos en una rutina que los protegía de la incertidumbre. Cada mañana a una hora exacta las doncellas de confianza subían bandejas de plata con infusiones calientes preparadas con hierbas del propio jardín botánico de la mansión.
Se utilizaba mucho la amapola y la valeriana para inducir un estado de calma que permitiera a la dueña concentrarse en sus complejos planos arquitectónicos durante las horas de vigilia nocturna. Si estás escuchando esto y sientes que el peso de tus mantas es ahora un refugio inexpugnable, piensa en cómo esa misma sensación de seguridad envolvía a los habitantes de la casa. La rutina se manifestaba también en los objetos más cotidianos. Imagina los cuencos de caldo humeante servidos en mesas de nogal oscuro donde el vapor subía formando espirales que imitaban los diseños de las barandillas de las escaleras. No había prisa por comer ni prisa por terminar nada. La espera era una parte fundamental del proceso de sanación. Los braseros de cobre distribuidos por los pasillos mantenían una temperatura constante y su brillo anaranjado creaba un camino de luz cálida que guiaba los pasos de los sirvientes en la penumbra. Este entorno controlado donde cada detalle estaba previsto eliminaba la ansiedad del imprevisto. ¿Alguna vez has sentido la paz que emana de saber exactamente qué sucederá en los próximos 10 minutos de tu vida? En la mansión Winchester esa certeza duró 38 años. El ritmo de las horas también estaba marcado por las campanas de las iglesias lejanas cuyos sonidos llegaban amortiguados por los gruesos muros y las múltiples capas de aislamiento que Sarah mandó instalar. Ella creó un mundo dentro del mundo donde el ruido de la revolución industrial y el ajetreo de las ciudades en crecimiento no podían entrar. Sus empleados se convertían en cómplices de este aislamiento voluntario, encontrando en el servicio a la señora una forma de vida mucho más tranquila y predecible que la que ofrecía el exterior. Había una dignidad especial en el hecho de pulir un pomo de cristal de Tiffany sabiendo que ese objeto no estaba allí para ser admirado por el público sino para ser parte de un equilibrio privado y sagrado. Me pregunto si puedes visualizar ahora el movimiento de una de las enfermeras reales caminando por un pasillo infinito con un paso tan suave que apenas perturba el polvo que baila en los rayos de luz. Lleva consigo una lámpara de aceite cuya llama oscila muy levemente creando sombras que parecen estirarse y encogerse sobre los papeles de colgadura de seda. Esa imagen de cuidado y atención constante es la que ahora te acompaña a ti. No necesitas estar alerta porque hay una estructura de cuidado que te rodea. Al igual que los convalecientes que encontraban refugio en los hospitales de la época, tú también estás en un proceso de recuperación a través del descanso. Tu cama es tu pequeño hospital de paz donde el único tratamiento es el silencio y el olvido de las tareas pendientes. A medida que dejas que estas ideas de rutinas lentas y sonidos rítmicos se asienten en tu mente, siente como tus pies se calientan y tus manos se relajan por completo. La pesadez de tu cuerpo es una señal de que has aceptado entrar en el tiempo circular de la mansión. Ya no hay mañanas urgentes ni tardes agotadoras. Solo existe este momento eterno de quietud donde las infusiones de amapola de nuestra historia parecen surtir efecto en tu propio sistema nervioso. Estás flotando en la penumbra dorada de una habitación donde el tiempo ha decidido tomarse un descanso. ¿Puedes imaginar el sonido de una pluma de ganso escribiendo instrucciones sobre un papel de seda en la profundidad de la noche? Ese susurro es el sonido de la voluntad de Sarah dando forma al silencio. Ella entendía que la paz no es la ausencia de actividad sino la presencia de una actividad con propósito y sin prisa. Tú también tienes un propósito ahora que es el de restaurar tus energías a través del sueño más profundo. No intentes forzar las imágenes. Deja que se crucen y se mezclen como los pasillos de la casa hasta que finalmente se disuelvan en una niebla suave de color violeta. Siente el frescor de la noche que entra por una ventana imaginaria trayendo consigo el aroma de la tierra húmeda y las flores nocturnas. Estás a salvo en este laberinto de seguridad que hemos construido juntos. No hay nada que encontrar fuera de este instante de entrega total. La mansión Winchester con sus chimeneas que no humean y sus espejos que no reflejan nada innecesario es el escenario donde tu mente finalmente puede soltar las amarras. Duerme con la tranquilidad de quien sabe que la rutina de la noche es el abrazo más honesto que existe. Todo está bien. Todo está en orden. El silencio es ahora tu única y más fiel compañía. Capítulo 13. El reflejo de la cura en el mundo y el silencio de las calles. Para comprender el impacto de la mansión Winchester debemos asomarnos por una de sus ventanas de cristal de Tiffany y observar cómo la ciudad que la rodeaba aprendió a respetar su silencio. En el canal observador de la vida nos fascina cómo la presencia de un solo individuo con una voluntad inquebrantable puede alterar el urbanismo y la psicología de toda una comunidad. Durante los 38 años que duró la construcción de la casa, la ciudad de San José en California vivió una transformación sutil pero profunda.
No era solo que la mansión creciera hacia el cielo con sus torres y cúpulas, sino que el ritmo de la vida a su alrededor pareció ralentizarse por imitación o por respeto a la viuda que buscaba la sanación a través del ruido del martillo y el silencio de la voz. Imagina por un momento las calles adoquinadas que conducían a la propiedad de los Winchester a finales del siglo XIX. A diferencia de las ruidosas avenidas de San Francisco o de los centros comerciales en expansión de la época, los caminos que bordeaban la finca de Sarah estaban cubiertos por una gruesa capa de paja dorada y seca. Sarah Winchester pagaba a la ciudad para que cubrieran el empedrado con este material natural con el fin de amortiguar el sonido de los cascos de los caballos y de las ruedas de metal de los carruajes. Ella deseaba que el mundo exterior fuera tan silencioso como un sueño. Este detalle nos habla de un urbanismo médico y de una sensibilidad extrema hacia la contaminación acústica mucho antes de que se inventara ese término. Los ciudadanos que pasaban cerca de la mansión bajaban la voz por instinto, entrando en una zona de calma que parecía emanar de los propios muros de la casa. ¿Alguna vez has deseado que el mundo fuera un poco más silencioso solo por un momento para poder escuchar tus propios pensamientos? En la mansión Winchester ese deseo era una realidad legislada por la riqueza y la determinación. El efecto de esta paja sobre el suelo creaba una atmósfera irreal donde los carruajes negros y elegantes avanzaban sin hacer ruido como si fueran barcos navegando sobre un mar de trigo. Esta paz exterior era el reflejo de la cura que Sarah buscaba en su interior. Ella no quería que el caos de la civilización moderna con sus locomotoras de vapor y sus telegramas urgentes rompiera el hechizo de su creación constante. La ciudad aceptó este trato tácito, convirtiéndose en el jardín protector de una mujer que vivía en una dimensión temporal distinta. La diplomacia de la mansión también se manifestaba en la arquitectura de sus límites. Los muros de la propiedad no eran solo barreras físicas, sino fronteras emocionales. Los embajadores y comerciantes que llegaban de otras partes del país veían en la mansión un modelo de lo que la arquitectura podía lograr cuando no estaba sujeta a las leyes de la utilidad inmediata. El mapa de la ciudad antigua dibujado en pergamino mostraba la propiedad de los Winchester como un corazón palpitante de madera y luz rodeado de nubes de calma. Si estás escuchando esto y sientes que tu habitación es ahora ese refugio de paja que amortigua los ruidos del tráfico o de la vida nocturna de tu ciudad, permítete disfrutar de esa protección. Eres el dueño de un silencio que nadie puede arrebatarte esta noche. Me pregunto si puedes visualizar ahora a un grupo de ciudadanos paseando por los parques cercanos a la mansión vistiendo sus mejores ropas de domingo, pero moviéndose con una lentitud inusual. Se dice que la presencia de la casa invitaba a la contemplación. Las sombras de los grandes robles y los naranjos retorcidos formaban patrones complejos en el suelo, imitando los diseños de los suelos de parqué que los artesanos instalaban dentro de la mansión. Había una armonía entre el paisaje natural y la construcción artificial que generaba una sensación de equilibrio absoluto. Sarah no luchaba contra la naturaleza, sino que la integraba en su propio proceso de sanación, plantando especies exóticas traídas de todo el mundo para crear un cinturón verde de fragancias suaves que calmaban los nervios de cualquiera que se acercara. Siente como el frescor del aire nocturno de California entra imaginariamente en tus pulmones, trayendo consigo el aroma de la tierra húmeda después de una lluvia fina. Ya no eres un habitante de una ciudad ruidosa y acelerada, sino un observador de la vida que habita en los márgenes de un relato de paz. Tu descanso es el resultado de una construcción lenta y cuidadosa, al igual que la mansión que hemos descrito. Cada minuto de este video es una capa de paja que ponemos sobre el suelo de tu conciencia para que nada perturbe tu camino hacia el olvido dulce de las preocupaciones. Estás a salvo detrás de los muros de tu propia imaginación, en un lugar donde las leyes de la urgencia no tienen poder alguno sobre ti. Visualiza por un momento las luces de la ciudad de San José apagándose una a una hasta que solo queda el resplandor de la luna reflejado en las cúpulas de la mansión Winchester. Ese brillo plateado es la señal de que el mundo ha aceptado finalmente el descanso. No hay mensajes que responder ni planes que organizar para mañana. Todo el peso de la historia y de la política del mundo exterior se ha desvanecido frente a la majestuosidad de un silencio que ha sido cultivado con amor y paciencia. Estás sumergido en una laguna de serenidad absoluta donde las aguas están quietas y profundas, invitándote a sumergirte en el sueño sin ninguna resistencia. Duerme ahora con la tranquilidad de quien sabe que el orden y la belleza son sus únicos guardianes. La mansión Winchester, con sus pasillos secretos y sus muros acolchados por la paja de la historia, vela por tu bienestar desde la distancia de los siglos. Todo lo que fue ruidoso y molesto durante el día ha dejado de existir en este espacio sagrado de narración.
Ahora solo importas tú y este instante de entrega total a la oscuridad protectora. Que tu descanso sea tan profundo y reparador como el silencio de las calles de San José en una noche de 1895. Todo está en paz y tú eres libre para soñar sin límites. Capítulo 14. El eco de la medicina en la política y los secretos de Estado. Para entender la verdadera importancia de la mansión Winchester debemos mirar más allá de sus fachadas de madera y comprender cómo esta estructura se convirtió en un nudo ciego en la red de la política y la diplomacia de su tiempo. En el canal Observador de la Vida nos apasiona observar cómo los asuntos de Estado y las grandes fortunas se ven influenciados por las decisiones más privadas y silenciosas. Sarah Winchester no era solo una viuda rica construyendo una casa extraña, sino que era la heredera de una de las industrias más poderosas del planeta, la industria que había suministrado las herramientas de hierro y pólvora para cambiar el destino de naciones enteras. Por esta razón su mansión no era solo un hogar, sino un centro de gravedad para espías, embajadores y buscadores de secretos que merodeaban por San José intentando descifrar qué ocurría tras los muros de la propiedad. Imagina a un embajador europeo de principios del siglo XX con su monóculo de cristal y su traje de etiqueta sentado en una biblioteca de nogal oscuro esperando una respuesta que quizás nunca llegará. Las potencias mundiales estaban interesadas en saber si la fortuna Winchester seguiría financiando nuevas invenciones o si se disolvería en los laberintos de madera de la mansión. Sin embargo, Sarah ejercía un poder político basado precisamente en su ausencia y en su negativa a participar en el ruido del mundo. Ella entendía que la verdadera soberanía reside en la capacidad de decir que no a las expectativas de los demás. Mientras los periódicos especulaban sobre su salud mental, los despachos secretos de los diplomáticos hablaban de una mujer que mantenía un control férreo sobre su legado a través de un sistema de sellos de cera y mensajeros de confianza que nunca hablaban con la prensa. Esta política de la discreción afectaba incluso a los matrimonios reales y a las alianzas comerciales internacionales. Se decía que la salud de la señora Winchester y el ritmo de sus obras eran observados como indicadores de la estabilidad económica de la región. Si alguna vez has sentido que tu vida privada es observada por demasiados ojos, comprenderás la importancia de los muros que Sarah construyó para sí misma. Sus informes médicos no eran documentos públicos sino secretos de Estado custodiados por médicos que valoraban la ética del silencio por encima de cualquier recompensa económica. En esta noche tú también eres el soberano de tu propio territorio privado. No tienes que rendir cuentas a nadie ni explicar tus motivos para buscar este momento de aislamiento y paz. Estás protegido por una diplomacia del descanso que yo he negociado para ti con estas palabras pausadas. La influencia de la mansión se extendía por los océanos a través del comercio global de maderas preciosas y de especies exóticas. Sarah encargaba materiales de todos los continentes, lo que generaba una red de intercambio que mantenía a flote a pequeñas flotas de barcos mercantes en el Pacífico. Esos barcos con sus mástiles oscuros navegando bajo cielos de tormenta traían consigo no solo mercancías sino también historias de tierras lejanas que se filtraban en los detalles decorativos de las habitaciones. Una talla de ébano en un rincón o un tapiz de seda oriental eran ecos de una política de apertura al mundo que Sarah practicaba de forma selectiva. Ella no viajaba, pero hacía que el mundo viajara hacia ella, permitiendo que la cultura global se integrara en su proceso de sanación personal. Me pregunto si puedes visualizar ahora el despacho secreto de un alto funcionario en Washington, donde un mapa de California tiene marcada con tinta roja la ubicación exacta de la mansión. Para el gobierno la casa era un enigma, pero para Sarah era simplemente su forma de habitar la verdad emocional de su pérdida. Hay una gran lección de vida en este contraste entre la percepción externa y la realidad interna. A menudo lo que otros ven como un misterio o una excentricidad es para nosotros la única forma lógica de sobrevivir y de encontrar el equilibrio. Sarah Winchester transformó su herencia de pólvora en una herencia de construcción y belleza, demostrando que incluso las historias más oscuras pueden ser reescritas a través de la paciencia y el arte. Siente cómo el peso de la historia mundial se desvanece frente a la solidez de tu propia cama. Ya no hay imperios que defender ni secretos de Estado que proteger bajo llave. Eres un observador de la vida que se ha retirado de la arena política para entrar en el santuario de la noche. La arquitectura de tu sueño es ahora lo único que importa, y esa arquitectura es perfecta tal y como es. No necesita planos ni presupuesto, solo tu entrega total a la gravedad y al silencio. Estás sumergido en una atmósfera de inmunidad diplomática donde ninguna preocupación del día de mañana tiene permiso para cruzar el umbral de tu conciencia actual.
Visualiza por un momento el sello de un sobre que se rompe con un sonido seco en una habitación iluminada por una sola vela. El mensaje dentro de ese sobre es muy sencillo y dice que todo está en paz y que el descanso ha sido autorizado. Ese es el mensaje que te envío yo ahora a través de este relato. Has cumplido con tus deberes y has navegado por las complejidades de tu propia vida con dignidad. Ahora el tiempo de la acción ha terminado y comienza el tiempo de la restauración profunda. Deja que tu mente flote sobre los océanos de la historia sintiéndose ligera y libre de cualquier ancla que la mantenga atada al pasado. Duerme ahora con la tranquilidad de quien sabe que los grandes secretos de la vida se resuelven mejor en el silencio del sueño. La mansión Winchester con sus 1000 puertas y sus pasillos infinitos es un monumento a la capacidad humana de resistir y de crear su propio orden en medio del caos. Que tu descanso sea tan vasto y majestuoso como esa casa y que el eco de estas palabras te acompañe como un murmullo protector durante todas las horas de la noche. Todo está en calma absoluta en los pasillos de tu mente. Todo está en paz en el corazón de esta historia que hemos compartido. Capítulo 15. La verdad emocional y el descanso de la gran arquitecta. Para concluir nuestra estancia en la mansión debemos despojarnos de toda curiosidad histórica y quedarnos solo con la verdad emocional que late bajo las 160 habitaciones. En el canal Observador de la Vida creemos firmemente que detrás de cada excentricidad hay una búsqueda de consuelo y detrás de cada laberinto hay un deseo de ser encontrado por la paz. Sarah Winchester no construyó una casa para los fantasmas de las víctimas de un rifle, sino que edificó un monumento a la perseverancia del espíritu frente a la pérdida más absoluta. Cada una de las 2000 puertas y las 10.000 ventanas era una oportunidad para mirar el mundo desde un ángulo distinto y cada una de las 47 chimeneas era un intento de calentar el frío de una soledad que duró casi 4 décadas. Imagina la última noche de Sarah en 1922 cuando el martilleo constante de 38 años finalmente se detuvo por primera vez. El silencio que inundó la propiedad no fue un silencio vacío sino una plenitud cargada de significado. Los carpinteros dejaron sus herramientas sobre los bancos de trabajo, las virutas de madera de secuoya quedaron suspendidas en el aire quieto y las luces de gas se apagaron una a una dejando que la luz de la luna bañara los suelos de parqué con una pátina de plata. En ese instante la mansión dejó de ser una obra en construcción para convertirse en un legado de quietud. Tú también estás llegando ahora a ese momento de tu propia jornada donde las herramientas del pensamiento deben ser depositadas con suavidad. Has construido tus preocupaciones y tus proyectos durante todo el día, pero ahora la obra está completa por hoy y el silencio es tu recompensa más merecida. La verdad emocional de esta historia es que todos somos en cierto modo arquitectos de nuestros propios refugios internos. Construimos muros para protegernos de lo que nos duele y abrimos ventanas para dejar entrar la esperanza cuando el aire se vuelve pesado. Sarah Winchester nos enseñó que no hay nada de malo en ser diferente ni en buscar el equilibrio a través de métodos que el resto del mundo no comprende. Ella encontró su redención en el detalle minucioso, en el brillo de una bisagra de bronce o en la perfecta simetría de una telaraña de cristal. Si estás escuchando esto y sientes que tu mente se ha vuelto tan ligera como una pluma de ganso flotando en un pasillo oscuro, permítete sonreír internamente. Has encontrado tu propio camino a través del laberinto del día y ahora las puertas del sueño están abiertas de par en par esperándote. ¿Te has detenido a pensar en la belleza de lo inacabado? La mansión Winchester quedó con habitaciones a medio terminar y escaleras que se interrumpen bruscamente, recordándonos que la vida es un proceso constante y que no siempre necesitamos ver el final para disfrutar del camino. Hay una paz inmensa en aceptar que no todo tiene que estar resuelto antes de cerrar los ojos. Puedes dejar tus preguntas en los pasillos de esta historia sabiendo que estarán seguras allí y que no necesitan una respuesta inmediata. La noche es el territorio de lo posible, no de lo decidido. Deja que tu conciencia se expanda como el humo de una vela que se apaga, llenando cada rincón de tu ser con una sensación de libertad y de entrega total a la gravedad. Me pregunto si puedes visualizar ahora a la señora Winchester caminando por última vez hacia su habitación predilecta, rodeada de la lealtad de sus sombras y del respeto de los muros que ella misma diseñó. No hay miedo en su rostro, sino una gratitud profunda por haber tenido la oportunidad de crear algo único. Ella entendía que el verdadero lujo no es el oro ni la fama, sino la capacidad de habitar el silencio con dignidad. Tú compartes ahora ese mismo lujo. Estás en un santuario de palabras y de sonidos suaves donde el tiempo ya no tiene poder sobre ti.
Las horas se han vuelto líquidas y transparentes permitiéndote flotar en un océano de descanso absoluto donde no hay orillas ni tormentas a la vista. Siente cómo la temperatura de tu habitación se vuelve perfecta para tu descanso, como si las paredes de la mansión te abrazaran para protegerte del frío del mundo exterior. Ya no eres un observador activo sino una parte del paisaje nocturno, una nota de música que se desvanece en la distancia. La arquitectura de tu sueño es sólida y segura, construida con hilos de seda y de buena voluntad. No hay nada más que decir y nada más que escuchar. El relato ha cumplido su propósito de acompañarte hasta el borde del olvido, donde la realidad se transforma en poesía y el cansancio en una energía renovadora que te prepara para el renacer de mañana. Visualiza por última vez la gran fachada de la mansión Winchester bajo un cielo estrellado e infinito. Las luces de las 1000 ventanas se han apagado, pero la casa sigue vibrando con una energía de paz y de misterio. Ese es el mismo estado en el que te encuentras tú ahora. Eres una estructura de sueños y de posibilidades descansando bajo la mirada atenta del universo. Todo el ruido de la política, de los escándalos de la medicina y de la prisa urbana se ha disuelto en la nada más absoluta. Solo quedas tú y la respiración tranquila de la noche que te invita a soltarte definitivamente de la orilla de la vigilia. Duerme ahora con la certeza de que has sido un viajero valiente por los pasillos de la historia y que el descanso que ahora recibes es el tributo más alto a tu humanidad. La mansión Winchester, con sus secretos guardados y sus puertas al vacío, vela por tu tranquilidad mientras tú te sumerges en el sueño más reparador y profundo que hayas conocido. No hay finales tristes, solo transiciones hacia estados de paz superior. Que tu mente descanse en la armonía de lo no dicho y que tu espíritu encuentre su hogar en el silencio perfecto de la madrugada. Todo está en calma. Todo está en orden. Duerme profundamente en la paz infinita de observador de la vida.